Guardián y bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad. Hoy vamos a hablar con el diputado del PNV en el Congreso de los Diputados, con Aitor Esteban. Pasamos ya a saludarle. Guardián, ¿no, Aitor? Hola, Guardián. Comenzamos hablando de Cataluña. Ayer la noticia que el Supremo tumbaba ese recurso, no tenía en cuenta ese recurso que había presentado la Generalitat. Sin embargo, el Gobierno dice que va a seguir adelante con la consulta y la pregunta que se hace mucha gente es ¿cómo va a poder hacer esa consulta? Bueno, pues yo creo que sí, que hay una voluntad de que haya urnas. Ya veremos si es la Generalitat directamente quien se encarga de ello o si lo pasa a algún otro organismo bajo su supervisión, ¿no? Como el pacto democrático entre todas las fuerzas sociales y los partidos catalanes, etcétera, etcétera. Ayer ya también se dio un movimiento por parte del Gobierno del Estado, ¿no? En el sentido de que, bueno, si no es la Generalitat directamente, pues aceptaremos como una expresión. Yo creo que Madrid también se da cuenta de que no tiene todos los instrumentos para poder impedir, para quitar, digamos, físicamente las urnas de los lugares de votación, ¿no? Y por lo tanto yo creo que al final se intentará buscar un punto intermedio. Ya veremos. Yo creo que a lo largo del día de hoy tendrá que haber una fórmula que marque, ¿no?, ya la decisión final. ¿Qué considera que todo este proceso tan judicializado que ha rodeado a la consulta ha podido desgastar o reforzar el ánimo de los catalanes por ir a votar? No, yo creo que reforzar, ¿no? Reforzarlo. Evidentemente, las cosas se tenían que haber hecho con la aquiescencia del Gobierno español, que hubiera sido lo lógico, como ocurrió en Gran Bretaña, pues con todas las garantías. Ahora habrá gente seguramente el lunes 10 que intentará desde Madrid quitarle importancia, no había garantías para ir a votar, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la medida de lo posible, aún no habiendo censo, pues se va a intentar, pues eso, que sean residentes en Cataluña, habrá un control, etcétera. Pero lo importante va a ser sobre todo que la gente acuda a las urnas, ¿no? Porque todo el mundo va a estar muy atento y si el pueblo catalán demuestra con colas en los lugares de votación yendo millones a votar que tiene esa voluntad, desde luego lo que ocurrirá es que este será el punto de partida de un proceso político, de negociación, que ya veremos cómo desemboca. Pero desde luego si hay poca gente en las urnas ese día, desde luego, aunque haya puesto todas las dificultades Madrid y aunque ha estado hasta el último día intentando impedirlo, pues lo que va a hacer es descalificarlo como no válido. Eso le iba a preguntar, porque poca o mucha gente, eso siempre para Madrid suele ser algo muy subjetivo, porque es cierto que en la Diada o en las movilizaciones que hemos visto en Cataluña han sido movilizaciones muy multitudinarias, hemos visto millones de personas en Cataluña y parece que eso, o por lo menos públicamente, no ha hecho temblar el pulso a Madrid. ¿Cree que esta vez puede pasar algo diferente? A ver, el pulso tampoco le va a hacer temblar por mucha gente que vaya. Siempre harán sus propias estadísticas, empezarán a contar a los que no han ido y los contarán como contrarios, digamos, a la consulta y al sí o a uno de los síes, ¿no?, de esa consulta. Aquí interpretaciones luego habrá muchas, pero lo que sí está claro es que si la voluntad del pueblo catalán, y eso lo veremos en las imágenes, ¿no? Si hay colegios electorales que están a rebosar, lo veremos en la calle, porque, pues la gente seguro que se acerca a los micrófonos, etcétera, etcétera. Bueno, si eso ocurre, esto no se acaba aquí. El Gobierno español podrá intentar seguir manteniendo su postura, pero yo creo que va a hacer pensar también a otros agentes políticos, ¿no? Y la legislatura ya está llegando a su fin. Veremos todo esto cómo evoluciona. Desde luego tampoco seguramente las voces, objetivas y neutrales comenzarán a decir, oiga, aquí hay un problema, esto lo tendrán que intentar arreglar políticamente, o por lo menos la posición del Gobierno español se hará cada vez más incomprensible. Hay otro elemento que también interfiere o que puede influir en toda esta situación y es el elemento del eco internacional que pueda tener la consulta. La Diada ya ha tenido eco internacional, medios internacionales se han informado y han informado sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Cree que todo este proceso judicializado, por una parte, la movilización de la gente en Cataluña, puede influir de alguna manera en Madrid si los medios internacionales se hacen eco demasiado de ello? Hombre, los medios internacionales se van a hacer eco, eso es indudable. Ahora, si lo que me está preguntando y si lo que algunos catalanes están pensando, y lo mismo digo para los vascos,
es que va a venir Europa o va a venir otros países y te van a echar un cable frente al gobierno central, ya de antemano digo que eso no va a pasar. Porque Europa, desde luego, va a intentar no enfrentarse con su socio. Pero sí es verdad que si esta situación se mantiene, si hay una expresión masiva en la calle y si esta reivindicación se consigue mantener en el tiempo a través de otro tipo de manifestaciones políticas o también sociales, lo que va a ocurrir es que al final lo que decía, ese observador externo objetivo le diga a España: oye, tienes un problema, tienes que negociar, tienes que hablar, no puedes seguir en esta postura. Eso probablemente sucederá. Ahora, yo al gobierno de Mariano Rajoy pues no le veo moviendo ni una coma, y menos en vísperas de elecciones, porque además se juega su prestigio. Es triste decirlo eso, pero se juega sus votos apostando al enfrentamiento. Pero en algunos ámbitos es lo que vende. Hoy, si miramos a la actualidad, Cataluña es uno de los temas titulares en todos los medios, pero el otro es el tema de la corrupción, que no deja de estar presente en los medios. ¿Hay todavía capacidad de sorprender a la ciudadanía con los casos de corrupción que estamos conociendo? Yo creo que alguna cosa más vamos a ver. Desgraciadamente me temo que sí. No me extrañaría que de las investigaciones ahora de la operación Púnica pues salieran algunas hijuelas, por decirlo de alguna manera. Aquí lo que ocurre es que el problema no es, como se quiere plantear desde algunos ámbitos, por ejemplo, desde el gobierno español, en una solución legislativa. Aquí podemos cambiar la ley, algunas cosas se podrán mejorar para controles, pero, en fin, la ley que prohíbe, por ejemplo, que haya black cards, es que está clarísimo que una persona como Rato o como Blesa saben que no deben utilizar las black cards, también está claro. El problema es que las utilizan. Si cambias la legislación, pues también buscarán el hueco por el que rodearla y utilizarse. Aquí el problema es de ética. El problema es de ética y eso lo único que se puede cortar es enviando señales claras pues desde las dirigencias, desde las cúpulas de los partidos políticos. En cuanto un caso se ve claro, digamos, cortar de raíz y apartar. Y lo que ocurre es que cuando se mandan mensajes de aguanta o no te preocupes, ya lo vamos a solucionar, o esto no tiene que ver nada conmigo, etcétera, etcétera, como no voy a decir nombres, pero yo creo que esto está bastante claro, pues claro, no estás emitiendo el mensaje necesario. Quizás porque no pueden, no lo sé, pero me quedo ahí. Pero no estás emitiendo el mensaje necesario. Claro, lo que tampoco, y afortunadamente en Euskadi y en España, en ese sentido hay un clima político diferente. Pero quiero decir también que lo que tampoco vale es por parte de algunos, porque algún partido político se siente tentado a hacerlo, es, bueno, como hay un ambiente en los medios de comunicación de corrupción, aquí vamos a denunciar todo aunque no haya nada. Intentando extender esa sensación y luego perder uno tras otro todos los pleitos que ha planteado. Bueno, pues me estoy refiriendo, evidentemente, al mundo de la izquierda abertzale y lo que está haciendo en muchos ayuntamientos de Euskadi. Todavía no ha ganado un pleito de todos los que ha puesto. Y han sido unas cuantas decenas. Me decía antes, ¿hasta qué me voy a quedar al hablar de las posibles presiones que impiden al Gobierno? Pero, ¿qué es lo que le impide al Gobierno decir algo más que pido perdón por lo que está ocurriendo a los votantes? No, lo que tiene que hacer es aclarar que esto del caso Gürtel, tiene que aclarar cuál es el tema de la caja del señor Bárcenas y todos los asuntos. Es decir, mira, lo que ocurría es esto y esto. Todavía lo de los sobres tampoco lo sabemos. El tema Púnica, bueno, no vale con que no sé, Esperanza Aguirre dice pido perdón por haberle nombrado. Oiga, ¿y usted como responsable no se enteraba de que este hombre que había estado metido también en aquellas escuchas, lo del espionaje, etcétera? En fin, es que no hay explicaciones sobre... Y yo creo que la gente, evidentemente, lo que quiere es que donde se haya quedado la gente con dinero, ese dinero se devuelva, que haya las penas correspondientes, pero lo que quiere sobre todo es que se expliquen las cosas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pero esa explicación va a llegar. ¿Usted cree que esa explicación, y conociendo cómo funciona Madrid, esa explicación va a llegar? Creo que no. Y de todas maneras ya van tarde. Cuando hablamos de todos esos casos, y antes hacía alusión, la respuesta legislativa no es la solución, o no debería ir solo por ahí esa vía.
Me gustaría saber si no considera que en algunos de esos momentos hay un ejercicio de cinismo también por parte de los políticos, porque los propios jueces han pedido más de una vez tener más herramientas para poder hacer las cosas de manera más rápida, y ahora los políticos no pierden el tiempo en decir que quieren que todo vaya más rápido. ¿No hay un ejercicio de cinismo en eso? Bueno, pero vamos a ver, distingamos. Primero, los jueces tienen que hacer su labor, pero lo harán después de que sucedan determinadas actuaciones delictivas o supuestamente delictivas. Pero el problema no es ese, el problema es que no deberían suceder esas acciones por parte de agentes políticos o, vamos a decirlo, de personas que tienen responsabilidades públicas. El problema es anterior a eso. Ahora bien, yendo a lo de los jueces, bueno, yo creo que por una parte todo el mundo está obligado a aportar bueno, los datos y las pruebas que tenga, que no haya discos duros borrados, por ejemplo. Y por otra parte, sí es verdad que los tribunales quizás necesiten más medios, pero no solo en este ámbito. Creo que en general los tribunales en el Estado están escasamente dotados, quizás haga falta más jueces, más policía judicial, etcétera, ¿no? Y bueno, esos medios está bien darlos. Pero el problema, insisto, como ahora anuncia el Gobierno, 200 jueces más para luchar contra la corrupción. No, si el problema no es juzgar la corrupción, el problema es que pase esa corrupción, y donde tenemos que poner las medidas es anteriormente. Y esas medidas, insisto, pasan sobre todo por dar mensajes claros, ¿no? Por ir acabando con este tema y por seguir hablando, ya el último tema, de comportamientos aparentemente poco éticos, hoy es noticia el caso de José Monago, el presidente de Extremadura. Al parecer ha hecho uso de lo que dicen los medios, unas tarjetas, durante 35 veces para viajar por razones personales a Canarias. Quería preguntarle si esas tarjetas existen, cómo funciona ese sistema. No, a ver, los diputados y senadores tenemos disponibilidad para viajar dentro del Estado, ¿no? Entonces, en principio no hay que justificar el viaje. Normalmente, pues, en mi caso, es un Bilbao-Madrid. Pero bueno, a veces igual tienes una reunión, por ejemplo, pues digamos en Cataluña con Convergencia, o hay una reunión en Sevilla por cualquier circunstancia. Entonces, lo que se suele hacer es directamente, y en el mismo Congreso y en el Senado hay una agencia de viajes y se cogen esos viajes. Bueno, están soportados en una tarjeta, pero esa tarjeta, digamos, no se usa directamente en principio, ¿no? Claro, 35 viajes a Canarias. Pues hombre, no lo sé. Y si desde luego ha sido por esa razón, pues se ha pasado en el suelo de la tarjeta Tres Pueblos, ¿no? Pues si vas a una reunión política, pero vamos, 35 sí me parecen, si no hay justificación alguna, pues un auténtico exceso y un mal uso de esa prerrogativa que tienen los senadores. Comenzábamos esta semana hablando de la encuesta del CIS, que dejaba titulares interesantes y titulares importantes. Por un lado, en el caso de Euskadi, en el sociómetro del Gobierno vasco, parece que la situación se va a mantener parecida. Ustedes subirían, eso sí, en Araba, y se podrían hacer con Araba, pero centrado en lo que pueda ocurrir en España, ¿cree que Podemos tiene opciones reales de ganar las elecciones? Yo creo que sí. Yo creo que en estos momentos tiene, al menos hay un nerviosismo generalizado en los grandes partidos políticos, y si no es de ganar las elecciones y de ser un actor importante a la hora de decidir mayorías de gobierno y del funcionamiento diario del Parlamento. Evidentemente, yo creo que es una realidad que está ahí, hay que tratarla como tal, como un partido político más que se tendrá que ir definiendo cada vez más, y que luego veremos cómo hace la política, y porque la política teórica es una cosa y luego la política, cuando te tienes que sentar y no tienes mayorías y tienes que llegar a acuerdos, pues es otra. Ya veremos a ver cómo funciona la cosa. Puede que algunos estén tentados, muchos poderes fácticos, por decirlo de alguna manera, estén tentados de impulsar una gran coalición, ¿no?, entre Partido Popular y Partido Socialista. Yo creo que no sería una buena idea. Primero habría que ver si los números le dan, pero por otra parte yo creo que sería el fin de esos grandes partidos políticos, porque la señal que se enviaría al electorado sería nos enrocamos, nos encerramos en el castillo para que nadie cambie y para que todo siga como antes.
bueno, eso yo creo que la ciudadanía ya ha llegado a un punto que no lo va a aguantar. Creo que sería el principio del fin para ellos y desde luego el Partido Socialista debería pensárselo muy mucho, habiendo aparecido ahora otras alternativas en la izquierda, ¿no? Mientras que, sin embargo, bueno, se toma como un actor más a Podemos, bueno, pues oye, empieza una nueva situación y ahí jugamos todos y vamos a ver qué es lo que ocurre. A los intereses del PNV, para los intereses del PNV, para los objetivos que defiende el PNV en Madrid, ¿le interesa que ese bipartidismo que ha protagonizado hasta ahora la actualidad política se acabe? Hombre, a nosotros lo que nos interesa, no lo oculto, todo el mundo lo sabe, es que no hay una mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, ¿no? La mayoría absoluta del Partido Popular estos 4 años ha sido nefasta porque tampoco han intentado buscar la complicidad de ningún grupo, absolutamente de ninguno. Se han podido pactar algunas cosas parciales, alguna cosita importante, pero bueno, parcial. Y el PP no se ha encargado tampoco de tejer amistades precisamente estos 4 años. Seguramente en la próxima legislatura se va a arrepentir, pero no lo ha intentado con nadie, ¿no? Y por tanto, para nosotros, un Parlamento abierto en el que no haya una mayoría absoluta, en el que puedan jugar tus votos con mayor importancia, pues desde luego es muchísimo mejor. Yo no tengo ningún inconveniente, vamos, no me asusta en absoluto la llegada de Podemos al Congreso de los Diputados, al contrario. Me decían, no se han conseguido unos logros muy importantes. Entre uno de los logros que se ha subrayado en los últimos tiempos es el del tren de alta velocidad. El otro día, por primera vez en mucho tiempo, Ana Pastor hablaba ya de plazos. ¿Es una victoria o es una victoria Sí, lo que pasa es que Ana Pastor, bueno, salvaguardamos todo el tema de la legalidad foral en la ley municipal, en fin, ha habido una serie de cosas, pero respecto a esto, yo lo que pasa es que a Ana Pastor no la creo, sinceramente. Ella habla del 2020, pero luego no pone en los presupuestos el dinero necesario para que esto sea así, ¿no? Porque tenemos el nudo de Bergara con algunos de los tramos que ni siquiera están licitados, cuya ejecución mínima es de un periodo de 48 meses. Y claro, el nudo de Bergara es fundamental para que funcione toda la infraestructura. Luego tampoco veo que esté poniendo mucho empeño, por ejemplo, en la entrada. En las capitales no hay un dinero. Si uno lo compara, por ejemplo, con Galicia, que no forma parte, que yo creo que será importante también, pero no forma parte de uno de los ejes priorizados por Europa, como ocurre con la Y vasca. Bueno, la inversión que se va a hacer este año que viene es 5 veces mayor que la de la Y vasca. Y me dice Ana Pastor que vamos a acabar el 2020, pues ojalá, pero es que no vale con poner todo el dinero del mundo, que no sé si estará ella, claro, es fácil decir ahora lo de 2020, en 2019, porque aunque pongas mucho dinero luego no da tiempo a ejecutar. Entonces yo no veo esa programación. Cada vez que le hemos pedido, díganos usted cuáles son sus plurianuales, su programación, le hemos hecho una propuesta y todas las veces ha dicho que no. Y lo habrá dicho aquí, pero el otro día le pedimos en el Congreso de los Diputados que se votara el compromiso de que estaría para 2020. ¿Y qué hizo el Partido Popular, diputados vascos incluidos? Votar que no. Por lo tanto, una gran incógnita. Bueno, pues eso, seguiremos apretando, pero vamos, estas palabras que luego no se atreven a ratificarlas con sus votos en el Parlamento, pues, y que no están además corroboradas con dinero en el presupuesto, pues no me las acabo de creer. Otro de los temas que también tenían ahora pendientes con el gobierno español era el de la convocatoria, el de la OPE de la Ertzaintza, que en principio parecía que el recurso se retiraba, pero luego se desdecía de sus palabras. ¿En qué situación está? No, está ya arreglado. Hoy va a haber un decreto ley en el Consejo de Ministros, inmediatamente se procederá a la retirada del recurso. Por lo tanto, el tema ha seguido adelante. Cerramos ya definitivamente el compromiso el jueves de la semana pasada. Y ayer estuve hablando con el ministro y creo que va a ser así. O sea, no va a haber problema. Y ya para acabar, la otra gran incógnita, ¿qué va a pasar con el cupo? Pues ahí sí que veo a Madrid muy enrocado. Como no acaba de solucionar la financiación de régimen común, pues no quiere meterse tampoco con el tema de cupo. Yo sinceramente soy pesimista, no creo. Deberían hacerlo porque ya estamos muchos años en los que estamos con prórroga. Pero yo no creo que se vaya a poder hacer esta legislatura, viendo la actitud que tiene el Gobierno y el señor Montoro en este tema. Desgraciadamente, bueno,
lo intentaremos, desde luego vamos a insistir, pero creo que va a ser muy difícil. Aitor Esteban, diputado del PNV en el Congreso de los Diputados, muchas gracias por acudir y, como siempre, le invito a la siguiente entrevista. Eskerrik asko zuei. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Volveremos el lunes a las 12 menos cuarto con la entrevista de actualidad del día. Ordura arte, asteburu ona izan. Agur.